Hola, buenas noches familia TDT. Quiero contarles algo que nos pasó a mí y a mi familia en una casa que estuvo rentada por nosotros hace ya un tiempo. Esto sucedió en la ciudad de Nuevo Laredo. No pondré la dirección exacta, y también cambiaré los nombres de la dueña de la casa y de su familia, ya saben, por seguridad. Hace aproximadamente como 5 años mi hermana y su familia decidieron rentar una casa para ellos, para poder estar más céntricos debido a unos negocios que tenemos, y así ya no movernos muy noche debido a la inseguridad de la ciudad. Para esto, yo ya tenía como un año rentando un departamento con mi esposa y mi hija, muy cerca de donde se mudó mi hermana y su familia. Por esas mismas fechas en que mi hermana se terminó de mudar, tenían un viaje a Europa, como por 3 semanas. Así que solo estuvieron como 2 o 3 días en la casa, y fue su viaje. También mi esposa y mi hija viajarían hacia Ecuador, país donde nació mi esposa, por cierto, y allá haría visita a su familia, más o menos también por unas 3 semanas. Y bueno, yo me quedé a atender los negocios familiares. Entonces yo estaría pasando unas noches en nuestro departamento y otras noches en la casa de mi hermana. La primera noche que pasé en la casa de mi hermana, bajé a la cocina para prepararme algo mientras veía la televisión. Al voltear, vi como un talón ocultándose detrás de una puerta. No sé por qué creí que fue mi sugestión por estar viendo películas de terror. Pasando 2 noches regresé a casa de mi hermana para dormir. Y recuerdo que yo estaba en una videollamada con mi esposa para ver cómo estaba ella y mi niña. Pero yo estaba corriendo en la caminadora, cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Le comenté a mi esposa que saldría a comprar algo para la cena. Al bajar, vi un aromatizante en el suelo. No le di más importancia. Lo levanté y lo puse arriba del refri. Apenas me di la vuelta y el aromatizante nuevamente se cayó al suelo. En este punto debo de recalcar que todas las ventanas de la casa estaban cerradas. No había corrientes de aire ni estábamos en una zona sísmica. Cuando vi que cayó el aromatizante, sentí que mi piel se erizó. Lo levanté nuevamente y lo volví a acomodar arriba del refri. Ya no volvió a caerse, pero me quedó la duda de qué pudo pasar. En la mañana siguiente aún estaba en casa de mi hermana, buscando una ropa en el closet, y vi un escrito en una de las paredes del closet que decía: "Nos vas a recordar". En ese momento recordé los aromatizantes y sentí un aire frío. Ese escrito de "nos vas a recordar" me hizo investigar sobre la casa. Y bueno, a una persona muy vieja de esa colonia me dijo que hacía como 20 años en el garage de la casa, el dueño, al que llamaremos Juan, y su hija de unos 12 años, a ella la llamaremos Juanita, fueron asesinados por varios sujetos fuertemente armados por un ajuste de cuentas, ya que el señor Juan se dedicaba a negocios que, bueno, ya se pueden imaginar. Al cabo de unas 3 semanas, mi hermana y su familia, y bueno, también mi esposa y mi hija, regresaron. Con el pasar de los días o semanas, mi hermana nos contaba cosas raras que pasaban en la casa, que se oían voces. Algunas veces las cosas no estaban donde las dejaron. Una vez dice mi hermana que sintió como le tocaron la mano y que era muy frecuente unos olores bastante desagradables, o también algunos puntos fríos en la casa. Una noche en casa de mi hermana hicieron una cena y mi cuñado vio la silueta de un hombre subir las escaleras. Mi hermana, cuando lo vio asustado, volteó. También alcanzó a verlo. Así que subieron a buscar quién era, pero no encontraron nada. Mi cuñado al día siguiente llenó la casa de impresiones del Salmo 91. Y bueno, no sé si fue eso, pero los ruidos o apariciones cesaron. Lo que pasaba en la casa de mi hermana jamás lo hablé con mi esposa junto a mi hijita que tenía 3 años. Y bueno, un día fuimos a la casa de mi hermana y mi niñita jugaba con mi sobrino. Escuchamos todos muy clarito cuando mi hija le dijo a mi sobrino: "Ven, vamos a jugar con Juanita, está abajo de la cama".
Todos nos quedamos viendo uno con otro. Yo agarré a mi hijita y le pregunté por Juanita, y dijo que ella vivía bajo la cama, que le gustaba jugar. Al día siguiente, mi hermana empezó a buscar otra casa para rentar, y a los 3 días se empezaron a mudar. Seguido paso por ahí, por esa casa, y me da miedo voltear a verla. Lo que siempre he notado es de que se renta, y como que muy seguido hay personas nuevas. Supongo que ellos vivieron lo que mi familia vivió y decidieron mudarse. Pasaron muchos meses, o tal vez un año, no lo sé. Salí a comprar el mandado de la casa, y al salir de la tienda, un viene, de esos señores que te cuidan los carros, me empezó a contar que él trabajaba en un negocio de diversión familiar. No digo el nombre, porque es el único en Nuevo Laredo, y está como unos 40 metros de la casa donde sucedió este relato. Bueno, les decía, estuvo como velador, y que unos amigos luego lo invitaban a cenar, y le pregunté que cuál era la casa, y la casa de sus amigos está justo a un lado de la casa de esta historia. Le dije que mi familia había alquilado esa casa un tiempo, a lo que el viene me dijo, «Ah, caray, ¿en la casa que espantan?» Le pregunté que por qué me dijo eso, y me comentó que esos vecinos, sus amigos, le contaban que en esa casa, estuviera o no estuviera rentada, siempre se escuchaban ruidos, gritos o cortinas moviéndose. Le conté a ese señor todo lo que vimos en esa casa, y también le comentaba que la dueña es una persona un poco malhumorada, muy falta de empatía, y me decía que seguramente esa actitud de la señora era por no aceptar la forma tan cruel que murió su hija y su esposo, y que muy seguramente ella los retenía en este plano. Espero que un día la dueña pueda aceptar lo que pasó hace tantos años y las almas de su familia puedan descansar. Gracias por leerme. Hola familia TDT, buenas noches. Llevo un tiempo siguiendo al canal, pero bueno, es la primera vez que publico aquí. Hace 2 años tuve que mudarme para poder estudiar la universidad. Eso implicó tener que buscar una casa de huéspedes. En la universidad nos avisaron a última hora que las clases serían presenciales, y cuando entré a buscar un buen lugar, por cuestión de dinero y de espacios disponibles, tuve que aceptar una casa donde solo vivía una señora. A ver, cuando nos recibió mi mamá y a mí, se portó bastante amable. Nos ofreció el cielo y la tierra con tal de que me quedara a vivir ahí. Y bueno, en mi desesperación acepté, sin saber lo que me esperaba. Todo iba bien. La señora me atendió de una manera normal, como en cualquier casa de huéspedes. Pero bueno, por alguna razón, yo no me sentía cómodo en el cuarto que tenía. Pasaron las semanas y yo me empecé a enfermar bastante. Tenía gripe seguido, me enfermé de la gastritis. Es más, incluso amanecí varias veces en el centro de salud de la ciudad, porque tuve una úlcera en el estómago, y bueno, a esto se le sumaron pesadillas constantes. Recuerdo mucho una pesadilla donde yo estaba en mi casa y al salir de la calle, una mujer con una especie de traje de monja llevaba una gorra con un muñeco o niño con la cara destruida y ensangrentada. En mi sueño empezaba a orar y escuchaba la voz de mi mamá en el fondo orando. La mujer empezó a saltar como si el suelo le quemara los pies y me ponía el muñeco en la cara mientras se reía macabramente. En ese momento me desperté. No me podía mover. Sentía una presencia en mi habitación. La puerta estaba abierta y en lo oscuro del pasillo podía sentir que me observaban. Como pude me moví. Tomé mi teléfono. Eran las 2:56 AM. Lloré del miedo mientras rezaba hasta que me quedé dormido. Cuando desperté, la puerta estaba cerrada. No sé si algo o las señoras la cerraron antes de que me despertara. Y eso pasó justo antes de que terminara el semestre. Y antes de irme, dejé un rosario colgado en mi cuarto e hice una oración fuerte. Recé el Salmo 91.
Mi abuelita, antes de irme a vivir a la nueva casa, lo imprimió y me lo dio para que lo llevara siempre. Me dijo que es muy poderoso contra el enemigo y bueno, yo tuve bastante fe. Al rezar, sentía cómo me observaban, sentí escalofríos y me sentí intranquilo. Lloré por alguna razón y me fui. Después de un mes de vacaciones regresé y con la sorpresa de que había una nueva inquilina. Éramos casi de la misma edad, pero ella aún no entraba a la universidad. Estaba iniciando su diversificado. A ver, en Guatemala, diversificado es la equivalente a la prepa en México. Y bueno, les decía, nos llevamos bastante bien. Por fin dejaba de sentirme tan solo en esa oscura y tenebrosa casa. A pesar de la compañía, yo seguía teniendo pesadillas. Casi todas las noches se me subía el muerto y constantemente me sentía observado. A ver, un detalle que olvidé mencionar arriba es que cuando llegué no encontraba el rosario que dejé. Le pregunté a la señora y misteriosamente ella sabía que estaba en el escritorio de mi cuarto, pero no encima, sino debajo del mantel, como oculto. Seguían pasando cosas raras y empezaron a afectar a mi compañera de casa. Ella estaba sola en la cocina, que estaba justo a la par de mi cuarto. Mi cama era una cama vieja, que al moverse o al levantarse, alguien escucha los ruidos de los resortes. Entonces ella escuchó que alguien se levantó de la cama y caminó descalzo en la habitación. Me escribió por WhatsApp para ver si yo estaba en la casa, pero no, yo estaba estudiando. Ella por curiosidad abrió mi puerta y se encontró con que no había nadie en el cuarto. Y bueno, tampoco no había nadie más en la casa. Decidió salirse y regresar cuando ya estuvieran todos de nuevo. Pasaron las semanas y volví a tener pesadillas. Por cierto, cada vez eran más fuertes. Recuerdo la pesadilla donde mi habitación se había convertido en una celda y en la misma celda había una anciana que se reía de mí. Es un recuerdo muy confuso, pero esa risa suena y resuena en lo más profundo de mi ser. Al día siguiente mi compañero me dijo que estaba muy asustada por mí, que escuchó que grité fuerte durante la noche y que se escucharon muchos movimientos en mi habitación, incluso en mi cama, como si me estuviera retorciendo o alguien estuviera saltando. Y bueno, para mí, esa fue la gota que derramó el vaso. Sumado a los malos tratos de la señora hacia nosotros, decidimos salirnos de esa casa. Pero antes de salir, en un momento donde la señora no estaba tratándonos mal, supe por fin la razón de las cargas en ese cuarto. La más leve fue que la señora, antes de ser cristiana y dedicarse a la casa de huéspedes, radicaba como sexoservidora. Y justamente ahí, en el cuarto donde yo dormía, era el lugar de sus encuentros. Además que prestaba su casa como lugar de encuentros de personas que eran infieles, y bueno. Esto claramente lo supe por mi novia, porque conoce a la señora y toda su historia. Y bueno, la razón más fuerte es que en ese cuarto fue el lugar donde estuvo su hijo encerrado por meses con depresión. Su esposa se divorció de él, le quitó todo. Además, por deudas, todo su salario se iba en pagarlas. Fueron meses de depresión donde no salía más que a trabajar y luego encerrarse. Y exactamente una semana antes de que yo llegara a vivir ahí, él decidió partir a Estados Unidos. Y bueno, creo que toda la energía negativa de él, más las energías que se quedaron por los encuentros, se quedaron en esa habitación. Cuando salí de ahí, fue a vivir a un lugar mucho más lejano. Pero bueno, a pesar de que era solitario y lejano, pude vivir en paz. Gracias a los que llegaron hasta acá. Saludos desde Guatemala. Y gracias por leerme. Hola, buenas noches familia Tete. Me llamo Elizabeth y los saludo desde Tlaxcala, México. Esta noche vengo a compartirles mi historia. Cuando tenía 3 años de edad, por motivos de salud de mi hermana mayor, mi familia y yo tuvimos que mudarnos de la Ciudad de México a Tlaxcala.
Poco tiempo después de llegar, comenzamos a rentar una casa, la cual encontramos a un precio muy bajo. Nunca imaginamos el porqué. Dicha casa era muy grande y antigua. En la entrada había un portón enorme de madera, y al abrirlo, un pasillo largo, con muchos cuartos alrededor, tipo vecindad. Vacíos todos, por cierto. Y bueno, al final de este pasillo estaba la maldita casa que habitamos. Era grande el miedo que esta propiedad causaba, y cabe aclarar que aunque yo era muy pequeña y mis recuerdos son muy pocos, no hubo nadie de toda la familia que no viviera algo paranormal ahí. A ver, por ejemplo, mis primos recuerdan que si alguien tocaba y ellos iban a abrir el portón, no llegaban hasta que alguien más se asomara a verlos. Caminaban y no avanzaban. Y cuando un mayor se acercaba o los veía, de pronto ya estaban en la puerta, a punto de abrir. Otra cosa paranormal era que en los cuartos del pasillo se escuchaban voces, risas y ruidos. Esto era todos los días, no importaba la hora. A los pocos meses de vivir ahí, mi mamá empezó a tener un sueño muy extraño pero recurrente. Ella estaba sentada junto a mi abuela y una de mis tías en un cuarto pequeño, de los de la entrada, cuando veía que un hombre alto y delgado, al cual no le veía el rostro, estaba con ellas. Levantaba sus 5 dedos viéndola fijamente. Luego la señalaba a ella y levantaba 2 dedos. Con mi tía era lo mismo y con mi abuela levantaba solo un dedo. Cuando este sueño fue volviéndose más recurrente, mi mamá decidió contarlo a su familia. Todos llegaron a la conclusión de que había dinero en esa casa y que lo buscarían. Y así fue. Llegó el día acordado y comenzaron a rascar en varias partes de la propiedad. Sin embargo, con lo único que se toparon fue con que en las paredes, en todas las descubiertas, habían decenas de huesos humanos. Y bueno, con este descubrimiento despertaron aquello que habitaba ahí. Como ya les comenté, yo era muy pequeña y mis recuerdos no son los mejores, pero es algo que nadie ha olvidado. Esa noche mi mamá comenzó a sentirse mal, a comportarse de manera extraña, a no ser ella. Pasaron algunos días y mis tíos empezaron a sospechar que estaba poseída. Una de ellas la llevó a la casa de un conocido suyo, un sacerdote, el cual les confirmó sus sospechas. Realizaron un exorcismo y afortunadamente lograron sacarle el mal que la había poseído. Lamentablemente para mí, ese no fue el final de la historia. A mi corta edad, fui una de las personas que peores consecuencias tuvieron con todo esto. Pasaron unos días y era hora de dormir. Subí a la habitación que compartía con mi mamá y ahí lo vi, parado, de espaldas a mí, mirando a través de un ventanal hacia el patio. Era un hombre o un ser, no sé, alto, delgado. Estaba vestido con una gabardina negra y un sombrero de copa del mismo color. Sí, el ser con el que soñaba mi mamá se había presentado delante de mi persona. Salí corriendo con mi mamá, quien no me creyó. O bueno, fingió no hacerlo para no asustarme más, no lo sé. Ella murió jurando no acordarse de la mayoría de lo experimentado en ese maldito lugar. A los meses nos cambiamos de casa, pero lamentablemente, él nunca se fue. Hoy tengo 31 años y sigue pegado a mí. Hay personas que a lo largo de mi vida lo han visto, siempre de espaldas, siempre detrás de mí, aun si ellos no conocen la historia que lo trajo conmigo. He tenido 2 ataques físicos a lo largo de mi vida y en ambos ha aparecido una mordida que parece humana. Pero bueno, en lugares de mi cuerpo donde nadie podría morderme. Sería imposible e ilógico. Sí, sé lo que estarán preguntándose, que si no he buscado ayuda. Claro que lo he hecho. Y lo más acertado que me han dicho, un sacerdote por cierto, es que es un demonio guardián, un depredador, esperando a que un descuido le entregue mi alma. Pido a Dios que me cuide y que eso nunca suceda.
Muchas gracias por leerme, familia TDT. Les mando un fuerte abrazo. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.